Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. El versículo 10 empieza de esta manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ningún hombre, ni siquiera Pedro, puede ser el fundamento de la iglesia y de nuestra vida. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia universal y es el fundamento de nuestra vida. Esta mañana queremos estudiar, basándonos en este versículo, cómo el Señor es el fundamento de nuestra vida. Es la roca sobre la cual nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, todo lo que somos, está fundamentado en esta persona que conocemos, confesamos, declaramos que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Cuando Dios quiso enviar su palabra, le ha dado a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento un mensaje a la humanidad que en el griego se conoce como el Evangelio. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 16, es el poder de Dios. Esta noticia, este mensaje es el poder de Dios. No solamente es un libro lo que tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios. Y lo que creemos de Jesús, lo que sabemos de Jesús, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando Pablo le escribió a los Corintios, si pudiéramos ir al capítulo 15, y habla de precisamente en el capítulo 15 el tema de la resurrección, Pablo le dice, empezando en el versículo 1, capítulo 15 de Corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el mensaje que yo les he dado a ustedes, las palabras que yo les he anunciado, el cual ustedes recibieron y también perseveran. Y por él, dice, si retienen la palabra que les he predicado, ustedes son salvos, porque si no, entonces han creído en vano. En el versículo 3 hace un orden de enseñanza. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme, todo esto conforme a las Escrituras. Además fue sepultado y resucitó al tercer día nuevamente, dice, conforme a las Escrituras. Todo lo que Jesús hizo estaba escrito, estaba anunciado, profetizado desde el Antiguo Testamento. Y luego enfatiza que apareció a Cefas, otro nombre de Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, se dio una prueba evidente: Jesús ha resucitado de los muertos. Pero en este orden, como Pablo lo presenta, que el Señor murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó. Y no podemos hallar en la Biblia un orden, una lectura que nos diga en este orden pasaron las cosas. Si vamos por un momento más adelante a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16, aquí se hace otra vez una secuencia de ideas
con respecto a nuestro Señor. Estas ideas nos dan un panorama de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, empieza como un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Todo lo que tiene que ver con Jesús es primero un misterio y una revelación. Y esta revelación la da el Espíritu Santo para que nosotros conozcamos quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Pablo dice, empieza con esta expresión: Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios y Él fue manifestado en carne porque se hizo como nosotros. Y no entra en más detalles, solamente da esta declaración: Dios fue manifestado en carne. La siguiente línea: fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muchos estudiosos de las Escrituras señalan que esto debió haber sido un himno, un canto de la iglesia primitiva, exaltando al Señor, declarando cada cosa que Él había hecho. Y aunque no está como en un orden en que ocurrieron los eventos, nos da una idea de cómo siempre se ha celebrado con amor y gratitud lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y yo quiero compartir con ustedes brevemente 5 cosas que nosotros debemos conocer de nuestro Señor, porque esto es también lo que debemos compartir, enseñar y hablar con otras personas. Lo primero es pues el nacimiento de nuestro Señor. Es uno de los eventos principales en la Escritura. Si vemos el versículo anterior, Timoteo nos dice, se manifestó en carne. Y para que eso ocurriera, pues ya la Escritura había anunciado desde el Génesis. Es muy importante entender la primera mención que se hace de la venida del Señor. Dice el Génesis 3:15. Si ustedes lo anotan, yo lo voy a leer. Pondré, cuando el Señor le habla a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya. Jesús es el descendiente que ha venido en una línea que Dios permitió que viniera en una línea genealógica para un día presentarse a la humanidad, un día ser concebido en un vientre, nacer como todos nosotros, porque Él se hizo como nosotros. Ahora vamos a leer Isaías 7:14. Es la profecía muy conocida, muy famosa del profeta. Verso 14, donde dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Este es el anuncio claro de que una virgen en Israel iba a concebir al Mesías. Eso era uno de los énfasis que hacían las señoritas en Israel, de guardarse pensando que cualquiera de ellas pudiera ser el instrumento de Dios. En este mismo libro vamos a leer el versículo 6, donde nuevamente se aclara que es un niño el que ha nacido. Dice: hijo nos es dado, y el principado, la autoridad estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todas referencias hacia nuestro Señor Jesucristo. Un niño nos es nacido. Primero nos anunció que una virgen iba a concebir. Ahora, hablando del niño, dice: se le llamará su nombre Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y el verso 7 también habla de su imperio, la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará
esto. Así que Jesús nace y todo esto está anunciado y hay más profecías acerca del nacimiento de nuestro Señor. Pero tenemos la idea básicamente con estos versículos. Ahora vamos a hablar por un momento, que es algo que todos debemos conocer, es el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Este ministerio básicamente está descrito en Isaías 61. Todo lo que Jesús hizo era para cumplir lo que dice Isaías 61, pero no vamos a tocar ese texto ahorita, solo vamos a señalar una idea en cuanto al ministerio de nuestro Señor. Lo que Él hizo, lo que Él vino a hacer, lo hizo en una obediencia y en una dependencia absoluta del Padre. Jesús vino y sanó a muchos enfermos, pero Él dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Él hizo exactamente solo lo que el Padre quería. Por eso Juan capítulo 6 y verso 38 nos da una clave de lo que el Señor pensaba, de todo, cómo se conducía todo lo que hacía. Dice verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Los seres humanos tenemos la tendencia natural de hacer nuestra voluntad, de hacer las cosas a nuestra manera. Desde niño nosotros le podemos decir a una criatura, haz esto, y él lo quiere hacer a su manera, cuando quiera, como él le guste. Para la hora de la comida, las personas dicen, pues es que eso no me gusta. Es que eso es lo que tu cuerpo necesita. Desde ahí, en tantas cosas podemos ver que nosotros tenemos una tendencia de hacer las cosas a nuestra manera. Y ustedes saben que eso se llama iniquidad. Hacer las cosas a nuestra manera, vivir a nuestra manera, eso es iniquidad. Pero el Señor dice, yo no he venido para hacer mi voluntad. Él estaba tan dispuesto a obedecer hasta la muerte. La mayoría de nosotros obedecemos hasta donde nos gusta, nos agrada, nos conviene, si nos parece, pero la Biblia enfatiza en el libro de Filipenses, capítulo 2, del 5. En realidad podríamos leer del 5 en adelante, pero el versículo 8, bueno, el 7 también dice que se despojó. Filipenses 2, 5 al 8, dice, él, estando en la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Él era Dios, pero se despojó a sí mismo y tomó una forma humana para manifestarse a nosotros. El verso 7 dice, se despojó y tomó la forma de un siervo. Él venía como un sirviente. Él vino para servir al Padre. Y dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, muy importante el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él tuvo la disposición de someterse a la voluntad del Padre de la manera más humilde. Y dice, se hizo obediente hasta la muerte. La manera de humillarnos nosotros delante de Dios es haciéndonos obedientes, renunciando a nuestra propia voluntad y permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos enseñe, nos inspire siempre, todo el tiempo, a hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio, recuerdan que él hizo un ayuno. Lucas nos dice de una manera muy especial, el Evangelio de Lucas capítulo 4 y verso 14. Todos sabemos que Jesús fue al desierto, ayunó 40 días y después regresó y comenzó a predicar. Pero Lucas especifica en el capítulo 4, verso 14, cuando Jesús regresó del desierto, dice, volvió en el poder del Espíritu Santo. Jesús se hizo como cualquier ser humano, como cualquier hombre,
pero él no dependía de sí mismo, sino que todo lo que él hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Él se limitó como un ser humano, como nosotros, pero todo lo que él hacía, lo hacía porque el Espíritu le daba el poder para hacerlo. Dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús en su ministerio sanó enfermos, limpió leprosos, levantó a los cojos, paralíticos, sanó a muchas personas. Pero algo que es notorio en el evangelio es que Jesús echó fuera demonios, los expulsó, los echó fuera porque estaban adentro. Hay personas que dicen, no, es que nadie puede tener un espíritu malo. Bueno, pues los echó fuera porque estaban adentro. Y la instrucción de Marcos 16 dice, en mi nombre echarán fuera, porque los espíritus entran. Y lo acusaron a él, los fariseos dijeron, bueno, lo que pasa es que él saca espíritus porque él tiene un acuerdo con el diablo. Él ya se puso de acuerdo y por eso lo hace. Y Jesús dijo estas palabras, Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Jesús atribuyó la fuerza, la autoridad y el poder para echar demonios a la presencia del Espíritu Santo. Por eso Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para liberar a los cautivos, abrir las puertas de la cárcel. Así que Jesús dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, o sea, aclara, es por el Espíritu. Y lo segundo, eso demuestra una cosa, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios tiene más poder, más fuerza, más autoridad sobre todas las tinieblas. Si yo echo fuera los demonios es porque ha llegado el reino de Dios a ustedes. Ha venido una autoridad mayor que la que gobierna en el mundo. El príncipe de este mundo es el que gobierna. Jesús habló de él, dice, viene ahora el príncipe de este mundo. Pablo dice que vivimos en otro tiempo en Efesios capítulo 2. Y ahora Jesús dice, si yo los echo fuera es por el Espíritu Santo. Y eso demuestra que el reino de Dios ha venido a ustedes. Pedro resumió el ministerio de Jesús cuando Pedro fue a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Recuerdan que Cornelio había tenido un sueño, de una visión de un ángel que le dice, manda a llamar a este hombre llamado Pedro. Él está en tal ciudad y ve por él, manda por él. Y Pedro vino y Pedro estaba sorprendido de cómo un gentil había recibido este mensaje de parte de Dios. Un ángel le habló y Cornelio le dice, tengo este mensaje de Dios, tienes que venir a hablarme y decirme esto de Jesús. Y Pedro resumió el mensaje en el Hechos 10, 38. Pedro podía decirlo con toda claridad, sin tratar de ofender a nadie, si lo que querían creer o no lo querían creer. Él dice en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. O sea, cómo Dios ungió a Jesús como un siervo, como el ungido con el Espíritu Santo y también con el poder de Dios, dice, a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo ¿qué? Anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pedro le atribuye al Espíritu Santo, al poder de Dios en Jesús, el ministerio que él realizó. Todo lo que hizo Jesús era en obediencia al Padre y era por el poder del Espíritu Santo. Él llegó a depender totalmente. Todo lo que hizo Jesús, nosotros podemos ver que era por el Espíritu Santo. Y también aquí dice en el versículo 40,
Bueno, el 39, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Aquí él aprovecha a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijimos, todo el ministerio de Jesús se encierra en la profecía del capítulo 61 de Isaías, que es algo que todos nosotros debemos conocer, debemos saber cómo fue que vino el Señor, qué fue lo que hizo, cómo ayudó a las personas, como dijo Pedro, sanando, librando a todos los oprimidos del diablo. Así que ya vimos el punto número 1, que Jesús nació como un bebé. El punto número 2 es que Jesús realizó un ministerio. Nosotros debemos familiarizarnos con él. Él a veces hablaba con poder y autoridad, a veces ponía las manos, a veces hablaba directamente a las enfermedades. Reprendió la fiebre, dice. Calmó, le habló a la tormenta y la calmó. Él hablaba cosas, le hablaba a los espíritus, los echaba fuera. Y todas estas cosas nosotros tenemos que ver a Jesús como nuestro maestro, para que nosotros, si vamos a orar por un enfermo, tengamos el entendimiento de cómo podemos hacerlo. Ahora vamos a ver algo de la muerte de Jesús, y es lo que ahora el mundo ha celebrado en esta semana, y todo está en el capítulo 53 de Isaías. Los evangelios hacen una narración con muchos detalles, pero vamos a limitarnos a la lectura de Isaías 53. Este pasaje en realidad empieza, cuando se refiere al Mesías, unos versículos antes en el capítulo 52, pero por razón del tiempo vamos a leer el verso 3. Dice que Jesús fue despreciado y desechado. Si alguna vez alguien se siente rechazado, se siente despreciado, debería leer este pasaje, leerlo varias veces, porque el que fue despreciado fue nuestro Señor Jesucristo. Dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En ser quebrantado por la mano poderosa de Dios delante de los hombres, y como que escondimos de él el rostro, como que nosotros no quisimos verlos. Como cuando uno no quiere ver algo, dice, pues mejor me volteo porque no quiero participar de eso. Escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero lo cierto, dice el verso 4, lo cierto es que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. O sea, hubo un mal entendimiento de Jesús. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando la gente vio a Jesús humillado, ellos pensaban, es porque Dios lo quiere humillar. Él se lo ganó, Él se lo merece, porque Él se hizo el Hijo de Dios. Era un prejuicio que los judíos tuvieron en contra de nuestro Señor y las autoridades. Pero nunca debemos olvidar que fuimos nosotros los que llevamos a Jesús a la cruz. Jesús murió a causa nuestra. La historia nos dice que hace unos 2000 años esto pasó allá en Jerusalén, pero Él murió por cada uno de nosotros. Versículo 5, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. Jesús sí fue herido, llagado, quebrantado, traspasado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Nosotros podríamos leer, por mi rebelión fue molido por nuestros pecados, como pasado por una máquina para ser quebrantado. Y si ustedes han hecho una buena anotación en su Biblia, saben que la palabra que ahí está es iniquidad. La Biblia Versión de las Américas es una de las que fácilmente nos enseña la diferencia entre estas palabras. Él fue molido por nuestras iniquidades, por hacer nuestra propia voluntad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que Dios puede sanar nuestras enfermedades, porque todo el dolor
el sufrimiento, la enfermedad cayó sobre su Hijo. Y por sus llagas, dice aquí, fuimos nosotros curados. Dios puede hacer un milagro en base a esta escritura. Y sigue diciendo el versículo 6, todos nosotros estarían de acuerdo en esta lectura, ¿es cierto? Todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es la descripción de la iniquidad, de cuando uno hace su propia voluntad. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué le cargó Dios? ¿A quién le pasó la cuenta? Yo hago mi voluntad, ¿y quién paga los platos rotos? Jesús. Cargó en él la iniquidad de todos nosotros. La versión 60 dice el pecado. El texto original, porque la iniquidad es pecado, o sea, sí tiene sentido, pero la palabra exacta es iniquidad, porque iniquidad, como nos dicen las líneas anteriores, nosotros nos descarriamos, nos salimos del camino como ovejas, y cada cual se fue por su propio camino, pero el Señor le cargó a Jesús en la cruz el pago de nuestras iniquidades. Él fue angustiado, dice el verso 7, afligido, no abrió su boca, no se quejó, enmudeció. Y dice el verso 8, fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo el sufrimiento de Jesús fue por nosotros. Todo el dolor, la muerte, todo lo que Él hizo, el derramamiento de su sangre fue por nosotros. Y este es uno de los mejores pasajes en las Escrituras para entender el sacrificio de nuestro Señor. Todavía se anuncia en el verso 9, dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Esto habla de cómo fue crucificado entre dos ladrones, pero con los ricos fue en su muerte, porque el cuerpo del Señor lo pidió un hombre rico que tenía un sepulcro personal, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Lo que Isaías describe es lo que Jesús vino a hacer. Él ofreció su vida como una ofrenda perfecta. Él y el Padre dispusieron que así fuera este plan de entregar su vida en una ofrenda, en un sacrificio perfecto para rescatar nuestra vida, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestra vida de culpa, de mancha, y que nosotros pudiéramos estar preparados para el día de su venida. Porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin que el enemigo tenga nada que señalar, porque eso es lo que hace la sangre, nos limpia de todo pecado cuando nosotros lo reconocemos delante de Él. Ahora, ¿qué pasó después de la muerte? Sabemos que entonces el Señor fue crucificado y murió en la cruz, y por eso fue sepultado. Y estuvo 3 días y 3 noches, dice la Escritura. Volvemos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, porque este pasaje específicamente habla de la resurrección de los muertos. Y ya habíamos leído el versículo 4, donde el apóstol Pablo dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que está pasando, su muerte, ser llevado ante la autoridad, pasar por un juicio, ser golpeado, ser herido, ser desfigurado. Esa es la mejor palabra acerca de Jesús. A Él tendríamos que ir más a las Escrituras para ver cómo se anunció que a Él le arrancaron la barba, le crucificaron con una corona de espinas, con clavos traspasaron su cuerpo, luego una lanza. Así que Él fue quebrantado. Prácticamente Él fue desfigurado, no hay parecer en Él, no tiene hermosura, decía el profeta. Pero ahora Pablo, estamos viendo el cuarto punto, Jesús resucitó y ascendió al cielo. Pero vamos a ver el orden de esto aquí en la Escritura. Primero resucitó, y nosotros sabemos que después ascendió al cielo. Así lo sabemos, ¿verdad? Sí lo sabemos. Eso nos queda claro. Bueno, lo vamos a ver aquí según la Escritura.
Lo primero que vamos a señalar, y yo les quiero dar los versículos para que ustedes, si lo están anotando, en los 4 evangelios se aclara que el Señor resucitó el primer día de la semana. Nosotros usamos una semana laboral y nos dice que el primer día de la semana es lunes, pero no se está usando ese tipo de semana aquí en la Biblia. En la Biblia se habla del primer día de la semana, que era el domingo. El sábado era el día de reposo. El domingo es el primer día de la semana. Y Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, estamos hablando del sábado, cuando ya pasó dice, al amanecer del primer día de la semana. Se quiere decir domingo muy temprano. Marcos 16:1 y 2, especialmente el versículo 2 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Lucas vuelve a enfatizar en el capítulo 24 y el versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Y Juan, en el capítulo 20, verso 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, todos los 4 evangelios coinciden para decirnos que el Señor resucitó el primer día de la semana en una hora muy temprana, siendo la madrugada, digamos, ¿verdad? Siendo muy oscuro, dice uno. Y ahora ya sabemos entonces, Jesús resucitó. ¿Qué pasó después que resucitó? En el libro de Hechos vamos a encontrar algo muy interesante. No todas las personas a veces han recapacitado o han meditado lo que el libro de Hechos nos dice. Como es un libro histórico, a muchas personas no les atrae la lectura del libro de los Hechos, pero en el capítulo 1, Lucas escribió este libro y él hizo una investigación para un personaje llamado Teófilo. Y le dice en el primer tratado: oh Teófilo, Lucas está hablando del Evangelio. Ahora este es el segundo tratado. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Aquí hace una mención a lo que se llama la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, atención al versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, ¿cuánto tiempo? Durante 40 días. O sea, Jesús muere, resucita y después dice que por 40 días se revela a sus discípulos, les da pruebas, evidencias que él había resucitado. Entonces Lucas hizo esta investigación y dice: él se presentó con pruebas indubitables que había resucitado y se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto a nosotros? Dije, para que nosotros tengamos claro los eventos, para que en nuestra mente nosotros podamos comprender cómo es que Dios ha hecho las cosas. Primero sabemos que murió, fue sepultado, estuvo 3 días. Después de estos 3 días que él resucita, dice que se apareció por 40 días. Si hacemos una suma, ¿cuántos días llevamos? 43. 3 que estuvo muerto, más 40 son 43. Ahora, antes de ascender, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Esperen la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés. Pentecostés es una fiesta que significa 50. La fiesta del Pentecostés se celebraba
50 días después de la Pascua. Así que si sumamos 3 días que estuvo muerto, 40 resucitado, ya tenemos 43. Los discípulos esperaron por 7 días la venida del Espíritu Santo. Cuando llegamos a Hechos 2, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Así que tenemos en una manera exacta desde la Pascua hasta el Pentecostés. Ahora, después de que Él le dio las instrucciones, el Señor ascendió, dice el versículo 9 de este capítulo 1, y habiendo dicho estas cosas, verso 8, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos, así como Él había dependido del Espíritu Santo, ahora ustedes también van a recibir el Espíritu Santo. Ellos sabían, se recuerdan lo que dijo Pedro, cómo Dios ungió a Jesús. Ahora Jesús les dice, ahora ustedes van a ser ungidos para que sean mis testigos. Y dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿qué palabras tan maravillosas? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Pues ellos estaban sorprendidos que el Señor se había ido. Y le dicen, ¿qué dijeron aquellos seres, estas personas? 2 varones con vestiduras blancas. Solo puede hacer referencia a los ángeles. ¿Se recuerdan que Timoteo hacía referencia, fue visto de los ángeles? Bueno, ahora dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí murió, resucitó y ahora ascendió. ¿Y qué dicen estas personas? El mismo Jesús que ustedes vieron que ascendió, el mismo va a bajar así como le habéis visto. Esta es nuestra fe, hermanos. Esto es lo que creemos, esto es lo que esperamos, que esto que está escrito se va a cumplir, que el Señor vendrá por segunda vez a la tierra. Amén. Bueno, ahora vamos a seguir con la idea. El último punto es su regreso, pero ahora, ¿dónde está Jesús cuando Él asciende? Miren, son muchos los versículos que nos dicen dónde está Jesús y nosotros lo debemos saber si nos acordamos del credo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahí está nuestro Señor. Y voy a darles estos versículos, ustedes los pueden anotar. Efesios 1:20 dice que le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Colosenses 3:1 dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Hebreos hay 3 citas que nos enfatiza que está sentado a la diestra. Hebreos 1:3 dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 8:1 dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 10:12 y 13 dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados. La ofrenda fue perfecta. Su vida era limpia, aprobada por el Padre. Él era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y hermanos, esto tiene que ver con nuestra alabanza, con nuestra oración. ¿Qué está haciendo el Señor? Bueno, ya vimos, está sentado a la diestra del Padre. Pero Hebreo nos dice, ¿y qué está haciendo el Señor? Dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cada vez que nosotros declaramos que Jesús es el Señor, cada vez que compartimos el evangelio y alguien queda libre del poder de Satanás,
el reino de las tinieblas se va debilitando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué es tan importante la alabanza? Porque nosotros declaramos lo que Dios ha hecho. Le declaramos al mundo. Dice, pastor, pero aquí estamos encerrados, somos pocos, eso no causa un gran impacto. Es que el impacto se da en el cielo, en los lugares celestiales, cuando la iglesia con el Espíritu Santo da testimonio que Jesús es el Señor, que Él es el Rey, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Somos nosotros los que lo vamos a decir, somos nosotros los que lo celebramos. ¿Dónde está nuestro Señor? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Esperando que la iglesia lo declare, lo confiese, lo anuncie. Sí, hay principados, dice Efesios 6:12, y hay huestes espirituales de maldad. Pues a eso les declaramos en la alabanza, en la predicación, anunciando el evangelio, que están derrotados, que Cristo los venció en la cruz del Calvario. Miren cómo es el enemigo para torcer la mente de las personas. Enseña que hay un príncipe, la Santa Muerte, y las personas le pueden adorar y le ruegan, le suplican, entran en un pacto con él, con este espíritu. Y no han leído en las escrituras que la muerte será echada. Ese espíritu que se ha ostentado como ser el príncipe de la muerte, él será echado al lago que arde con fuego y azufre. Uno se podría encomendar a alguien que va a tener ese destino, que no puede salvar su propia vida. Ese lago de fuego, dice la escritura, fue preparado para Satanás y todos sus ángeles. Y lamentablemente los que quieran rechazar el evangelio. Pedro, terminemos esta idea en el capítulo 3, verso 22, la primera carta de Pedro, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Hermanos, si la Biblia nos lo está diciendo repetidamente, es porque es importante entender que nuestro Señor no está ausente, porque está a la diestra del Padre, y sabemos qué es lo que Él hace allí. Intercede por nosotros, sigue intercediendo por nosotros. Y el cielo va a retener a Jesús, dijo Pedro en Hechos capítulo 3. Es necesario, 3:21, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El Señor está ahí mientras las piezas de este mundo se están acomodando, mientras todo se está desarrollando de acuerdo a su plan perfecto. El Señor está esperando el momento de su llegada. Y somos nosotros, hermanos, los que debemos anhelar la venida de nuestro Señor. Pablo dice: si alguien no ama la venida del Señor, sea anatema, sea maldecido. Vamos a la primera carta de los Tesalonicenses. Hay dos pasajes en la Escritura que nos hablan especialmente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El primer pasaje lo vamos a ver en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Está hablando de este misterio, la muerte, la vida. Y Pablo le dice a los hermanos, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No sean ignorantes en cuanto a aquellos que han muerto. Ustedes deben saber lo que ha pasado en realidad. Ustedes deben saber qué es lo que ha ocurrido realmente. En el mundo dicen, bueno, es que nadie ha ido y ha regresado para platicar. Pero hay muchas pruebas, muchas evidencias de las personas que han muerto y que han resucitado y que tampoco les quieren considerar su testimonio. Dice: no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, iglesia, ¿lo creemos? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Él murió y resucitó? Bueno, si lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
¿Qué pasa con todos aquellos que no están con nosotros? Que se les dio un certificado de defunción, que la autoridad dijo está muerto, que un médico certificó que ya no tiene funciones como ser vivo, es declarado muerto. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Dónde están esas personas? Están con el Señor. Este es el mensaje. Por eso el énfasis de que Cristo murió, pero resucitó, y que está sentado a la diestra. Entonces dice, si creemos que murió y resucitó, así también, atención a la lectura, así también traerá Dios con Jesús a quienes, porque ahora están con Él. ¿Se recuerdan lo que dijo al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Díganme si no es extremadamente perverso haberle negado la esperanza de la salvación a las personas. Decirles, no lo merecen, ustedes no pueden ir al cielo, no pueden ir con el Señor. Tienen que ir a un lugar de sufrimiento, tienen que pagar por sus pecados, tienen que estar en la llama, ser quemados. Ustedes tienen que sufrir antes de ir al cielo. Cuando el evangelio es una buena noticia. El evangelio, como se le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre se había portado tan mal que tuvieron que crucificarlo. Pero cuando el Señor le extiende perdón, ¿qué le dice? Hoy. No le dijo, pues en unos años estarás conmigo en el paraíso. Tienes que sufrir primero, tienes que ir a las llamas y después venir conmigo. Le dijo, hoy estarás conmigo. Y ese hombre no había hecho nada bueno. Lo único bueno de su vida fue reconocer a Jesús. Y eso le valió porque está con el Señor ahora. El primero que el Señor salvó, fíjense, antes de morir. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La expresión que usa el apóstol varias veces acerca de los muertos es que ellos duermen, como cuando alguien duerme, ¿verdad? Y llaman por teléfono y dice, mira, ya está descansando, no lo podemos interrumpir, está dormido. Ahí está, pero está dormido. ¿Y dónde están los muertos? Con Cristo. Su cuerpo está dormido, pero no quiere decir que ellos están dormidos y no son conscientes, están con el Señor. ¿Se recuerdan que un hombre rico murió y entonces se encontró en el sufrimiento y vio que allá estaba Abraham? Él no estaba dormido, estaba despierto, consciente de su sufrimiento, reconociendo, allá está Abraham, oh, ahí está Lázaro, dile que venga, que moje su dedo en agua y que lo ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. O sea, ¿hay sufrimiento allá? Sí, pero hay alegría. ¿Qué le dijo Abraham? Mira, este no tuvo nada en la tierra, pero ahora está disfrutando todos los bienes de su Dios. A ti te dieron todo y no te sirvió de nada, pero ahora él, que no tenía nada, está disfrutando de todo lo bueno. Ahí está Abraham. Y dice el Señor, estaremos con los profetas, estaremos con los patriarcas. Amén. Y ahora al verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, una voz poderosa, la de nuestro Señor, con una voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que descansaron, todos los que fueron sepultados, incluso los que fueron torturados, quemados, consumidos, si ellos habían creído en el Señor, resucitarán primero. ¿Y qué pasa con nosotros? El versículo siguiente, el 17, nos aclara, dice, luego nosotros. Primero, ¿quiénes? Los muertos. Tiene mucho sentido, ahorita le vamos a hallar más sentido del que le podemos encontrar. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado.
Pablo se cuenta como vivo para cuando venga el Señor. Y nosotros pudiéramos decir, nosotros estamos más cerca que Él, porque nosotros hemos visto el mayor cumplimiento de promesas, de profecías. Nosotros somos la generación que pudiéramos decir, estamos más cerca de ver la venida del Señor. Luego nosotros, los que vivimos ahora, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Es como lo que hace el águila cuando toma un pez, cuando coge a una presa, lo arrebata. Nosotros seremos rescatados por el Señor, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos con el Señor. Ya no habrá llanto, no habrá lágrima, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza. ¿Nos podremos reconocer? Sí. Reconocieron a Abraham. El Señor dice, se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Estaremos con Él. El Señor, espero que nos diga, ¿verdad? Entra, buen siervo. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Por eso habla la Biblia de la primera resurrección. La primera resurrección es para los que murieron creyendo, confesando, reconociendo a Jesús. Y los del Antiguo Testamento, los muertos antes de que viniera Jesús, eran los justos, los que creyeron en el Señor. Y dirán, pero nadie es justo. Efectivamente, nadie es justo, pero cuando una persona tiene un corazón bueno para Dios antes de Cristo y Dios lo consideraba justo, para Dios es suficiente. Para Dios dice, este es salvo, está conmigo. Por eso habla de David, habla de un hombre que Dios no le toma en cuenta su pecado, no le toma en cuenta su iniquidad, dice el Salmo 32. El hombre que Dios ve su corazón y dice, para mí es justo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Seremos arrebatados, estaremos con el Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, esto es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras las debemos decir continuamente entre nosotros. ¿Tenemos consuelo ante la muerte? Sí, porque los que amamos están con Él. No están en un lugar de sufrimiento. Y cuando el Señor venga, ellos van a resucitar primero. Luego nosotros seremos transformados. Bueno, aquí solo dice seremos arrebatados, pero Corintios nos va a decir que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En cuestión de segundos, nuestro cuerpo será glorificado. Por tanto, hermanos, alentémonos, no nos desanimemos, que la presión del mundo no nos desaliente. Que los problemas de la vida, que alguien por allá hizo algo, que otro hizo algo, mantengamos nuestro amor fiel al Señor. Mantengamos nuestra vida buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de unas vírgenes que estaban invitadas a unas bodas? Tenían el privilegio, la invitación de la boda, que era lo único que se esperaba, que fueran prudentes, que tuvieran aceite en sus lámparas, que no se encuentre tu lámpara ahí a la mitad, que le falta, que otro día, ¿verdad? Porque a veces la gente fácilmente se desanima. Aliéntense con estas palabras. Les digo un misterio, dice Pablo. Primera de Corintios 15:51. Le dice a los corintios, porque todo el capítulo 15 hablaba de la resurrección. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se recuerdan que Pablo ya había dicho a los tesalonicenses? Cuando suene la trompeta, ahora dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. No sé si cuando digas la trompeta se refiere al sonido de la trompeta, que pudieran entonces ser muchas trompetas sonando al unísono, o solamente sea una trompeta tan poderosa que alerte a todos los que lo aman y lo esperan. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces ¿qué? Se cumplirá totalmente la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no tiene poder. La muerte ya no tiene poder. Todo aquel dolor que causó la muerte, la separación, ya no tiene poder, porque ahora estaremos con el Señor para siempre. Y el postrer enemigo, dice la Escritura, que será destruido, es la muerte. La muerte ya no tendrá poder. Como el pecado ya fue cancelado, como el Señor ya dio vida a los muertos y vida eterna a los que fueron transformados, ¿dónde está la muerte? No tiene poder. Ya no tiene efecto la muerte. Será completamente destruida, cancelada. Ya no tendrá oportunidad de actuar. Y dice el verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cuando uno va al panteón y deposita un cuerpo, pareciera que ahí se acabó todo, pero ahí no acabó todo. Ahí no se acabó todo. En realidad ahí empezó la eternidad para todos aquellos que han partido antes que nosotros. Verso 57: mas gracias sean dadas a Dios. De entre todo lo que estamos hablando, de entre todos estos eventos, nosotros debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria. Tenemos en el Señor la fuerza, el poder, la capacidad para vencer, para superar, para trascender, para ir siempre un paso adelante, para no desmayar. El que persevere, dice las Escrituras. Miren, hermanos, cualquiera nos va a decir que cree en Dios y no lo podemos juzgar. Pero la Biblia no habla solo de los creyentes, la Biblia habla de los que perseveran. Y el que perseverare hasta el final. Que alguien nos diga: fíjate que voy a ir a correr a una maratón. Decimos: qué bueno. Hay maratones famosas en el mundo. Y alguien dice: me he preparado, mucho entrenamiento, estoy listo para ir a la maratón. Felicidades, qué bueno que participas. Y ustedes ven que se toman un montón de fotos en la salida antes de que den el anuncio de que van a empezar la carrera. Todos tienen su numerito y están ahí en la foto y muy pendientes y todo. Y eso está muy bien. Y si alguien va para allá, lo felicitamos. Pero ¿qué se requiere de un maratón? Que termine la carrera. Y la vida cristiana, eso es lo que se requiere, que terminemos nuestra carrera. Que el momento, si el Señor viene por nosotros, que nos halle no confesados como decían antes, sino en plena comunión con Él, amándolo, clamando por Él. Por eso dice el Apocalipsis: la iglesia y el Espíritu Santo dicen: ven, Señor Jesús. Ahora, dentro de la iglesia, no todas las personas claman porque venga el Señor. Porque unos claman por su negocio, claman por su proyecto, claman por su ayuda, por su necesidad, pero no todos dicen: Señor Jesús, ven pronto. La iglesia que ama al Señor, la iglesia que adora al Señor, la iglesia que está expectante, como la novia esperando ese momento de encontrarse con el amado. Ese es el mensaje, que seamos nosotros estas personas que amamos su venida, que anhelamos, que vemos que el mundo está de cabeza,
pero sabemos que alguien está en control. Que puede haber una tercera guerra mundial, están espantando, pero hay uno que tiene el control. Hay uno que tiene nuestra vida en el hueco de su mano y que no nos podría pasar nada que Él no quiera y permita. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que nos da ¿qué? La victoria. Que si tenemos una prueba, una dificultad, Él que nos da la victoria. Que si tenemos un proyecto, Él nos va a dar la victoria. Que si tenemos un plan de trabajo, Él nos va a dar la victoria. Eso es lo que dice mi Biblia. Es lo que dice tu Biblia. Tú debes leer lo que dice tu Biblia. Y ya dejar de oír un poquito más a los noticieros y a los expertos y ponerse a tono con lo que dice Dios en este libro. Nuestro Señor nació. Por unos 3 años anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Le pagaron llevándolo a la cruz, pero eso estaba escrito. Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad? Le dicen, ¿tú no sabes quién es el que te dio a ti la autoridad? Yo pongo mi vida, yo la puedo volver a tomar. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Amén. Así que gracias al Señor que nos da la victoria. Y después de un ministerio y después de morir, resucitó. Y resucitó para sentarse a la diestra del Padre. Y ahí está esperando venir por nosotros. Mientras Él viene, amémoslo, sirvámosle, hagamos su voluntad. Pongamos al Señor como el centro de nuestras vidas. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, las últimas palabras a los corintios, tocando el tema de las últimas palabras, tocando el tema de la resurrección y la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina esta parte? Así que, hermanos míos amados, estén ¿qué? ¿Cómo debo estar? Firme. Hoy debo estar firme. Y si Cristo no viene esta noche, mañana debo estar en mi corazón firme. Y si Cristo no viene esta semana, en 8 días, ¿cómo debemos estar? Firmes. Y si llega septiembre y vamos a dar el grito, ¿cómo debemos estar? Firmes. Y si nos vamos a un viaje, si subimos a un avión, si vamos a otro país, donde estemos, ¿cómo debemos estar en nuestro corazón? Firmes. Firmes y constantes. Constantes. Creciendo en la obra del Señor, o sea, sirviéndole, adorándole, haciendo su voluntad, compartiendo su palabra, hablando a otros de Cristo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día no solamente seremos salvos, habrá recompensa para todos los que le sirvieron. Para todos los que fueron útiles en su reino habrá una recompensa. Eso se llama el tribunal de Cristo. Estaremos delante de Él para recibir el honor, el reconocimiento de todo lo que hicimos de buen corazón para Él. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y estén constantes, creciendo. Que cuando nos podamos preguntar cómo estamos, podemos decir creciendo en el servicio al Señor, creciendo en adorar al Señor, en clamar por esta ciudad, en clamar por este país, en pedir porque las autoridades sean conmovidas en sus corazones para decir lo que es correcto, establecer lo que es bueno y justo por el bien de México, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, estas cosas son las que debemos conocer, compartir, anunciar, que Cristo se hizo carne, era como nosotros, que ejerció un servicio al Padre por unos 3 años, predicó, anunció, dio buenas nuevas, anunció salvación y luego murió en la cruz. Y al morir, 3 días después, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y de allí va a venir
a juzgar a los vivos y a los muertos, y vendrá por nosotros. Amén. Amén. Tú estás invitado. Todos están invitados. Que seamos hallados en ese momento fieles ante nuestro Señor. Amén. Anímense con estas palabras, fortalezcan su fe, aliéntense y propongamos en nuestro corazón decir: Señor, quiero ser hallado fiel el día de tu venida o el día que tú me llames. Ser hallado fieles delante de ti. Te invito a cerrar tus ojos, a hacer un momento de reflexión. Vivimos con muchos afanes, con muchos proyectos, muchos planes. Vivimos con muchas presiones en este mundo. Pero el Evangelio es una noticia que nos ayuda a levantar nuestro corazón y nuestra vista al cielo, donde hay un plan eterno, donde hay un propósito eterno, donde Dios nos dice que Él tiene el control de nuestra vida, que busquemos su reino y que las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quieres poner todo en orden? ¿Quieres decirle al Señor: ocupa el primer lugar de mi vida? Mis planes sin ti, mis proyectos sin ti, todo lo que yo pueda hacer sin ti no tiene valor. Como dijo Jesús: yo no he venido para hacer mi voluntad. Hacer tu voluntad debe ser nuestro alimento. Hacer su voluntad debe ser lo que nutre nuestro corazón. Llenarnos de su Espíritu Santo. Perseverar en la palabra. Ser constantes. No desanimarnos. Mantenernos en la fe. Mantenernos en un buen corazón. Mantenernos en la mejor disposición hasta el día que Él venga por nosotros y seamos hallados delante de Él, fieles, amándole y esperándole. Deseo con todo mi corazón que ese día lo compartamos juntos, que como una iglesia gloriosa, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador, estemos preparados para ese día. Este es el evangelio que anunciamos. Dios se hizo carne. Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, porque Él tenía el poder, la unción del Espíritu Santo. Mi Señor fue crucificado y murió. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Estuvo aquí por 40 días, pero Él envió el Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos llenar nuestros corazones de esa presencia maravillosa para esperar la venida de nuestro Señor. Aquel que conmoverá al mundo, la voz que le dará poder y vida a los cuerpos muertos y los levantará. Voz de mando. La muerte no los podrá retener. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor para siempre. Yo quiero estar ahí. ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres ser parte de esto? Dile: sí, Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad en mi vida. Me rindo a ti. Entrego mi voluntad. Quiero vivir el resto de mis días para agradar tu corazón, para hacer tu voluntad, para servirte, para ser útil en este mundo mientras tú vienes. Y que sea así en el nombre de Jesús. Y que ahora el favor del cielo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El favor del cielo en sus hogares, la bendición del Dios más alto en sus vidas, y ustedes florezcan en la voluntad perfecta de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.